El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que está en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados, por favor. El planteamiento de la palabra de Dios que hoy se nos presenta, podríamos resumirlo como aprender a leer. Aprender a leer. Y para aprender a leer hay etapas, hay procesos. Siempre, pues, se sabe, se empiezan con las vocales, luego las consonantes, luego las sílabas, luego las palabras y las oraciones. A ver, leer y poder leer un texto, una oración, y saber identificar cada parte de la oración es importante, es muy necesaria. En el planteamiento que hoy la palabra de Dios nos hace, nos presenta uno de los aspectos donde el hombre se pierde, que es la insensatez, o sea, la pérdida del sentido común, de la lógica, de lo que ahora sí que por lógica saldría a relucir, se podría uno conocer. Y este planteamiento nos lleva a descubrir con qué facilidad nosotros podemos ser insensatos, o hemos sido insensatos en muchos momentos. La primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, precisamente nos plantea cómo el ser humano ha dejado de leer o ha dejado de entender la realidad que lo rodea, la realidad que está ahí y que de alguna manera lo ha llevado a impresionarse. Me refiero a la creación. O sea, yo creo que el hecho de conocer y de descubrir la creación como tal y la manera como funciona, la perfección que hay en la creación, las leyes matemáticas, las leyes físicas, las leyes de la biología, y que están ahí latentes, y uno dice: es que es increíble, y empieza uno a maravillarse. En un principio la cultura, el conocimiento era muy pobre, y entonces el hombre le atribuía poder de Dios a las criaturas, porque no las entendía, no entendía el fuego, no entendía las estrellas, no entendía el agua, no entendía muchas cosas, y los veía así como que magníficos, y adoraban a eso, porque ellos lo veían increíble, aparte que impresionaba, y la fuerza que tienen, pues obviamente el hombre se siente pequeño, y adoraba y ponía en un lugar muy especial toda la creación. Pero en este elemento, la palabra de Dios en el libro de la sabiduría nos dice dar el paso de adorar la criatura, adorar al Creador. Muchas personas, al llegar a comprender y a visualizar la inteligencia con la que funcionan la creación, y estoy hablando de las leyes naturales, leyes físicas, leyes matemáticas, leyes biológicas, que es imposible que de repente las leyes se hayan formado por sí solas. Yo hacía la comparación de aquella persona que cae en un lugar, una isla, y piensa que está desierta y de repente encuentra un plástico. Ya el hecho de ver el plástico dice: por aquí pasó un hombre.
porque el plástico no es un material creado por la naturaleza, es un material creado por el hombre. Entonces basta el sentido común para decir, aquí hay hombres. Si aparece el plástico, dices, pues es lógico, hay alguien que pasó por ahí, aunque sea cochinón y haya tirado las cosas, pero ahí hay un hombre, ahí hay civilización. El problema es cuando el hombre ve la creación, pero no da ese paso. O sea, tú dices, oye, qué chulada del sol, el amanecer, las plantas, los animales, uno mismo. Dice, hay alguien, no puede haber sido obra de la casualidad, como no es obra de la casualidad el que se haya formado el plástico. Pues lo mismo el hombre pasa de ese conocimiento de descubrir la belleza de la creación al descubrir la belleza del Creador. Pero ese paso, muy pocos lo dan. Ha habido grandes mentes en la historia de la humanidad que gracias a la ciencia han descubierto a Dios. Pero hay gente que se ha llenado de tanto conocimiento y ha faltado la humildad, ha faltado ese don de Dios en ellos, que no se han querido ser humildes y han creído que tienen el conocimiento y el poder y no son capaces de dar ese paso. Entonces se quedan solamente en la creación y se admiran y viven y se desviven por descubrir las bellezas, las grandezas de la naturaleza. ¿Cuánto tiempo invertido de algunos científicos, toda su vida, a algunos científicos para descubrir un aspecto minúsculo de las leyes? Y no que sea malo, pues si no fuese por ellos, no podríamos entender muchas cosas que nos rodean, no podríamos encontrar soluciones a muchos problemas. Pero imagínense toda tu vida dedicada solamente a investigar un aspecto de una planta o un aspecto de un animal vivo. Bueno, ¿ayuda? Sí. Pero qué triste cuando nos quedamos en la insensatez de no poder leer la creación. Cuando aprendo a leer la creación, aprendo a leer que hay un creador. Sería el segundo nivel de lectura. Fíjense cómo nos lo presenta el libro de la sabiduría. Insensatos han sido todos los hombres los que no han conocido a Dios y no han sido capaces de descubrir a través de las cosas buenas que se ven a aquel que es, y que no han reconocido al artífice, o sea, al creador, fijándose en sus obras. Vuelvo al ejemplo, gente que se queda solamente admirando las leyes de la naturaleza, que son increíbles, son maravillosas, pero no llegan a la conclusión, al paso del conocimiento de Dios. Hay un bloque, hay un impedimento en muchas mentes por la soberbia y el pecado, que no llegan a descubrir esto. Dice, sino que han considerado como dioses al fuego, al viento, al aire sutil, el viento estrellado, el cielo estrellado, el agua, el sol, la luna, que rigen al mundo. Y entonces sería lo lógico, ¿no? Lo lógico. Si descubren la belleza de la creación, pues deben descubrir al creador de la creación. Sería el paso lógico. Pocos lo hacen. Y hay muchos católicos que no han aprendido a descubrir a Dios en la creación. Y se quedan solamente en el sentimiento. Y ahí es cuando a veces, desgraciadamente, cuando ya me siento perdido. ¿Por qué? Porque he basado mi relación con Dios al sentido, o sea, los sentidos. Siento, veo personas que han tenido manifestaciones místicas, le habla la Virgen, le habla el niñito Jesús, o se le aparece un ángel, o tiene el don de lenguas, o tiene el don de, no sé, y se quedan ahí. Y llega un momento, por alguna causa, que a veces se le llama la noche oscura de los sentidos, que mencionaba, ya no me acuerdo quién lo mencionaba, si Santa Teresa o San Juan de la Cruz. La noche oscura de los... San Juan de la Cruz. Yo nunca los he leído, pero dicen que lo dijo. Bueno, el caso es que, o sea, la noche oscura de los sentidos quiere decir, no siento, no veo, no entiendo, no comprendo, no oigo, estoy ciego, sordo y tonto. Ya no creo, ya, y Dios me abandonó. ¡Ey! Cuando aprendas a ver lo que te rodea. Ahora sí, como dice la canción, ¿cómo no creer en Dios? Tururú, tururú.
Si los no me acuerdo la letra, pero por ahí va, ¿no? Algo así muy bonito que dice, ¿cómo no creer en Dios? Tururú, tururú. Si lo ves en la risa de un niño, lo ves en el pájaro que vuela. Qué hermoso sería que el católico aprendiera a leer eso. Entonces ya no necesito los sentidos. Voy a pasar momentos así como que, ay, Padre, es que ya no siento nada. Ay, Padre, hey, Dios está ahí, no te ha abandonado. Puedes descubrirlo en la creación. No necesitas manifestaciones místicas, que si las tienes, pues es un regalo. Pero cuando se van, ay, es que, ay, ya. Recuerdo a un jovencito, que ahorita ya es todo un padre diácono, Fray Jorge. Cuando yo vivía allá en la casa de donde nació el Parrayito, estaba estudiando la teología y él estaba todavía estudiando la secundaria. Y como estaba, como ahorita, gordito, así me montaba en él y lo golpeaba y lo mordía y todo, bien sabroso, así que estaba gordito. Y por la escuela dejé un tiempo de hacerlo y se me acercó al escritorio. Yo estaba escribiendo, me dice, Fray, le digo, ¿sí qué pasó? Dice, ¿ya no me quiere? Le digo, ¿por qué? Es que ya no me pega. Ay, mi hijo, habérmelo dicho, y órale, óndele, ¿sí? Entonces, es que ya Dios ya me abandonó, es que ya no siento, es que ya no oigo. No, tendríamos que aprender a descubrir a Dios en la creación. Con solo vernos, estoy con vida. O sea, ver todas mis miserias y cómo Dios me sigue perdonando. Oye, ¿qué más necesito? Entonces es el problema de muchos, que su experiencia con Dios fue una experiencia mística, pero nunca aprendieron el ABC. Y cuando ya no tienen la experiencia mística, se sienten como que ya no creen, ya no tienen lo mismo. Entonces es interesante descubrir, dice, si fascinados por la belleza de las cosas, pensaron que estos eran dioses, sepan cuánto las aventaja el Señor de todas ellas. Pues el autor mismo de la belleza, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Por eso es tan importante aprender a reflexionar en la naturaleza. Por eso la encíclica esta última del Papa. Estamos destruyendo la naturaleza, no estamos siendo respetuosos de la obra de Dios. Porque al destruirla, dejamos de admirar a Dios y queremos descubrirlo en la computadora, en el celular, en la televisión, en los juegos de video, y no estamos descubriendo a Dios en la sencillez de una flor, de un niño y de nuestra propia vida. Entonces, primer nivel de lectura, la creación. Segundo, ¿a qué me lleva leer la creación? A leer la existencia de Dios. Hasta ahí, esto todo ser humano puede llegar a hacerlo. Ese sería el solo razonamiento humano, lo lógico. Pero cuando no hay esa lógica, por eso el libro de la sabiduría dice, insensatos son los hombres que no han llegado a eso. O sea, que podemos ser muy católicos, podemos sentir muy bonito, pero ser insensatos, que no hemos llegado a descubrir la grandeza de Dios. Claro, no creo que sea el caso de todos, pero sí puede dar. Y luego dice, aunque sin embargo no son estos tan dignos de reprensión, pues tal vez andan desorientados, buscando y queriendo encontrar a Dios. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas. Viven entre las obras de Dios, la creación, y se esfuerzan por conocerlas. Y se dejan fascinar por la belleza. Así cuando, por ejemplo, mi querido Ivancito está ahí en el espejo viéndose. ¿Qué estás haciendo? Contemplando la belleza de Dios. Aquí, ¿sí? Ándele, mucho tiempo en el espejo. Ay, qué bonito soy, cómo me quiero. Dice, por conocer las bellezas. Se esfuerzan por conocerlas. Se dejan fascinar por la belleza. Qué curioso, ¿no? La belleza física, que ahora es un culto increíble. Un culto increíble a la belleza que abarca, pues ahora pues el cuerpo escultural, ¿no?
Y hay personas que dedican toda su vida a desarrollar un cuerpo así como el mío. Bien musculoso, sobre todo. Lleno de bolas por todos lados. Y hay gente que se queda, desgraciadamente, insensatamente, le dan culto al cuerpo. Y eso nos preocupa tanto cómo nos vemos. Ay, que si ya estoy más gordita, que si ya esto, que si la arruguita, ay, que si las canas, hay quienes se pintan el pelo, no quiero decir quiénes, pero ay. Se preocupan todo por eso, por la belleza. Cuando esa belleza nos tiene que llevar a conocer la grandeza de Dios. Pero cuando somos insensatos nos quedamos solamente en la creación. Nos fascinamos por ella, pero no damos el paso. Dice, se esfuerzan por conocerlas y se dejan fascinar por la belleza de las cosas que ven, pero no por eso tienen excusa. Pues si llegaron a ser tan sabios para investigar el universo, ¿cómo no llegaron a descubrir fácilmente a su creador? Tenemos ya los dos niveles primeros. Es la creación, y al leer a la creación descubro la existencia de Dios. Hasta aquí es antes de la revelación. ¿Qué es la revelación? La luz divina, una luz que nos va mostrando la presencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y para qué estamos aquí? ¿Cómo Dios va a hacer su obra de salvación en nosotros? Esa es la luz de la revelación. Entonces tengo que aprender a leer la voluntad de Dios en mi vida. Tengo que aprender a leer lo que está sucediendo en mi vida a raíz de la revelación. O sea, la voluntad de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Para qué fregados estoy aquí? ¿Y qué es lo que Dios quiere de mí? Así de fácil. Ese sería el tercer nivel, para pasar al cuarto, que es lo que vemos en la lectura del Evangelio. En la lectura del Evangelio hay una denuncia de personas insensatas que no aprendieron a leer la creación para descubrir a Dios y buscar su voluntad. Y no entendieron lo que estaba pasando. Fíjense qué interesante. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos, lo que sucedió en el tiempo de Noé, también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. A ver, entendamos esto. Solamente pocas personas pudieron leer la creación, lo que iba a suceder, descubrieron a Dios, aprendieron a escuchar a Dios y leyeron los signos de los tiempos para hacer lo que tenían que hacer. Uno construir y otro salir huyendo. Todos los demás estaban insensatos, no estaban atentos, pero no por eso los acontecimientos se evitaron. Y dice mi Señor, lo que sucedió en tiempos de Noé, lo que sucedió en tiempos de Lot, va a suceder en los tiempos del Hijo del Hombre, pero también va a suceder en los tiempos finales. Va a suceder que vamos a estar nosotros bien concha, jugando juegos de video, contemplando nuestra belleza o contemplando alguna cosa, y puede ser que suceda algo. Puede ser que venga el fin del mundo, sí. Pero a mí no me preocupa eso. A mí me preocupa que no estemos preparados, porque ¿qué tal si no se da el fin del mundo? Pero ¿qué tal se da el día que tú te mueras? A mí no me importa si va a venir los 3 días de tiniebla, si se va a dar, yo sé que se va a dar. Pero no sé si me va a tocar a mí, si les va a tocar a ustedes. Lo que debemos de estar es preparados espiritualmente para hacer lo que tengo que hacer el tiempo que yo tenga vida. Y el tiempo que me toque morir, saberlo leer y no angustiarme, estar preparado. Porque he aprendido a leer la creación, he aprendido a descubrir a Dios, he aprendido a escuchar su voluntad y cuando me toca y ya. Y estoy en paz.
Pero si no, que hay que tener esto preparado, y que si esto, y que si... Nos preocupamos mucho tal vez por eso, y estamos descuidando cómo tiene que estar mi alma. Como si fuese nada más cuestiones externas, que son buenas, que si el agua bendita, que si las velas benditas, bueno, está bien, pero ¿de qué te sirve tener agua bendita, sal bendita, velas benditas si tu alma está maldita? Como que no cuadra el asunto. Entonces hay que estar preparados, leyendo los signos de los tiempos, lo que está sucediendo, no para vivir en la angustia, sino vivir en esa conciencia de la belleza, de la creación, de la presencia de Dios, de la búsqueda de su voluntad, para que cuando se den manifestaciones, yo sepa leer y no angustiarme. Me toca morir, Señor, estoy preparado. No quiere decir que me guste, no quiere decir que no me vaya a dar miedo, pues claro, pues no soy de palo, pero preparado. Por eso, dice mi Señor, aquel día, al que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, quien intente conservar su vida, o sea, lo que te da vida a ti. Y el problema con este tipo de personas, lo que le da vida es lo material, es lo temporal, son las cosas o las personas. Y por quererlas recuperar te vas a perder. La mujer de Lot le dijo, no voltees para atrás cuando estén. Y ella añoró lo que tenía y se convirtió en estatua de sal. Es una enseñanza de que cuando yo no aprendo a leer y no aprendo a vivir, vivo atado a personas, lugares y cosas. Y cuando veo que voy a perder, me preocupo más por eso que lo que tengo que hacer. El ejemplo que yo ponía es cuando uno va a viajar en avión. Una de las cosas que te dicen es, si el avión tiene que aterrizar de emergencia, la parte de arriba ponen uno sus cosas, sus bolsas, computadoras, maletas, todo lo que uno trae, que no cabe, que cabe ahí, que no te dejan subir en la parte de arriba, ¿no? Lo demás lo pones en la parte de abajo. Si sucede eso, deje sus pertenencias y salga rápidamente. Y no falta la persona, es que no puedo dejar mi computadora, no puedo dejar mi celular, déjelo todo. No voltees atrás, está en peligro tu vida. ¿Qué es tu vida? ¿Lo que Dios te ha dado o lo que tú has hecho que sea más importante para ti? Por eso dice, quien intente conservar su vida, la perderá. Pero quien la pierda, la conservará. Es un juego de palabras bien interesante. Quien quiera conservar su vida, aquí se puede entender varios aspectos. Yo a lo que me refiero es aquello que te da vida a ti, aquello que te da alegría, aquello que te da seguridad, aquello en lo cual sostienes tu existencia. Si tú quieres conservar eso y no es Dios, ya te fregaste. Pero si tú pierdes eso, vas a obtener la verdadera vida, que es la vida eterna, tu relación con Dios. Y luego viene el elemento interesante, que eso es uno de los aspectos que los protestantes utilizan mucho, el famoso rapto. Que va a venir Jesús y se va a llevar a los buenos y va a dejar a los gachos. Pues entonces ya no son 2 venidas, son 3. Ya serían 3 venidas y según la revelación son 2. La primera que vino en la carne y la segunda que va a venir glorioso a juzgarnos. Entonces ya de entrada no me cuadra. Ya de entrada dice, espérate, como que quieren meter algo. Y si ustedes estudiáramos un poquito, los primeros protestantes, Martín Lutero, Zwinglio y todos ellos, nunca hablaron del rapto. Allá por el siglo XVIII empezaron con esta mafufada del rapto, que si 2 o 3 están juntos, uno va a ser tomado y el otro no. Mentiras. No es o no forma parte de nuestra fe católica. Pero hay que entenderlo. Fíjense lo que dice. Yo les digo, aquella noche habrá 2 en un mismo lecho. ¿Qué noche? Aquella noche. Aquella cuando se pierda la vida. Aquella noche, aquel momento del juicio, ¿será uno arrebatado? O dice, será, aquella noche habrá 2 en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. ¿Tomado en qué sentido? Aquella persona
que está en gracia, que ha aprendido a leer y que está preparado, será tomado y llevado a la vida eterna. Y el otro, el que no, será condenado. Así de fácil. Entonces, no se dejen engañar por estas, porque hay hasta películas, ¿no? Del rapto y que quién sabe qué, películas cristianas. Hay hasta salió un actor muy famoso, Nicolas Cage, que él es piloto y que van en el avión y de repente empiezan a desaparecer todo mundo. Se quedan unos cuantos, ¿no? Supuestamente se van los buenos y nos quedamos los malos. No, hombre, pues me voy a quedar solito. Todos son buenos, yo soy el peor picador. Y mi Señor le preguntan a los discípulos al Señor, algo muy sencillo. Entonces los discípulos le dijeron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Y el Señor les dice, aprendan a leer. ¿No les dijo así? Les dijo, donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Sensatez, lógica, creación, presencia de Dios, la voluntad de Dios para aprender a leer los signos que nos tocan vivir. Y ya no me refiero a los signos afuera, tu propia vida. O sea, si aprendemos a leer, cuando se dé, sabremos que es ese tiempo y estaremos preparados. Lo demás no nos corresponde. Vivir sabiendo las maravillas de Dios, esa presencia de Dios, que no necesito visiones que se dan y que qué hermoso los que las tengan, que no se dan, no necesito locuciones y que se dan, no necesito milagros que se dan. Si los tengo, no los tengo, no es lo importante. Lo importante es si aprendo a escuchar que Dios está presente en la creación. Aprendo a descubrirlo, porque cuando no lo sienta, porque cuando no tenga visiones, lo tengo a Él al descubrir la grandeza de su creación. Y me voy a ocupar en conocer su voluntad, en poner en práctica la escucha de la palabra de Dios y en poner por obra la palabra de Dios. Y entonces los signos que se vayan dando de purificación, de purga, del anticristo, que se tiene que dar, no sé si nos toque. Si nos toca, pues estar preparados. Y si no nos toca, preparar a los que vienen atrás, desde esa fe, desde esa confianza, de esa búsqueda de la divina voluntad, ¿sí? Y cuando se dé, pues va a ser tan lógico que donde hay un cadáver, si tiramos un cadáver, ¿quiénes van a venir? Pues los animales a comérselo. Normalmente los animales de carroña. ¿Sí? Aquí no hay muchos, pero si hacemos el experimento, matamos a Chuyite, la dejamos tirada ahí, o se van a dar un banquete ahí, los perritos, las ratitas y todo, ¿no? Y a lo mejor aparece uno que otro cuervo o buitre, ¿sí? De aquí a que se la acaben, yo creo que pasan algunos añitos. O sea, es lo lógico, donde hay un cadáver, los buitres se juntan. Y ya le paro. Ahí se los dejo de tarea. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.